Bienvenidos meditantes financieros a otra entrega de Cultura Financiera. Si eres nuevo al canal, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Roque Jr. y aquí hablamos acerca de tácticas, técnicas y formas en las que tú puedes aprender a usar el dinero y no gastar el dinero y a incrementar tus finanzas con el objetivo de alcanzar la libertad financiera que buscas. La libertad financiera no es más que simplemente poder usar el dinero cuando quieras, cuanto quieras, sin sentirte culpable de haber usado ese dinero, porque no es algo que te hace daño. Si puedes viajar, puedes pagar una cosa que quizás en un momento era muy cara para ti y no te hace ningún tipo de efecto, porque sabes cómo incrementar tus finanzas, pagar tus deudas, ahorrar e invertir. Recuerda de suscribirte al canal para ayudar al canal a crecer y poder llegar a más latinos en este país, en los Estados Unidos y alrededor del mundo, porque la comunidad latina es la comunidad que más necesita de esta información y de interesarnos más por las finanzas. Así que recuerda de suscribirte y de darle a la campanita, el icono de la campanita, para que una vez le des clic ahí, cada vez que yo postee un video, puedas inmediatamente saber y recibir una notificación de que he posteado un video y puedas seguir aprendiendo todas esas tácticas y técnicas que yo paso horas leyendo la información y luego te la paso a ti de manera gratuita, de la manera menos aburrida posible. Hoy el tema que les traigo es 12 cosas en las que gastamos innecesariamente el dinero al comprar las cosas tontas, estúpidas, innecesarias que no necesitamos y estamos malgastando el dinero en ellas. Y estas 12 cosas son: número 1, de beber agua embotellada, de gastar y comprar agua embotellada. El agua embotellada no es más que simplemente agua filtrada en una botella de plástico que no se deteriora con el tiempo, no es biodegradable. Esa botella de agua no es biodegradable, o sea, es una botella que con el tiempo simplemente no se deteriora y estás contaminando el planeta. Esa botella que quizás te cuesta $1, $2, hasta $3, también puede ser agua que no viene de una montaña allá arriba en el bosque donde el agua es limpia y pura, sino que es agua de alcantarilla. Es bien sabido que el agua, por ejemplo, de Dasani, de la Coca-Cola, es de alcantarilla, es agua tratada que ellos pasan a través de máquinas que filtran muchísimas cosas, y el amiguito o la amiguita tuya que conoces que en un momento bajó el inodoro, en algún momento, unas cuantas horas después, te la estás bebiendo tú en esa agua de Dasani. Estás gastando dinero. Para eso invierte dinero. Usa el dinero y compra un filtro de agua que conectas a tu llave de tu agua, que conectas al agua de llave de tu casa. Filtras el agua, la acumulas y simplemente compras un pote de plástico que llenas, y cada vez que vas a salir a pasear o lo que sea, o a trabajar o lo que sea, pues siempre te llevas agua embotellada de tu casa y sabes que está bien filtrada, no tiene nada raro, y esa botella de plástico la puedes reusar en vez de añadirle a los trillones de toneladas de plástico que hay allá afuera contaminando el planeta. Así que la estupidez número 1 en la que gastamos el dinero es el agua embotellada. Estupidez en la que gastamos el dinero número 2, estar comprando libros. La mayoría de las personas compra libros quizá por entretenimiento y no tanto por información. Si es un libro de información que puedes pasar por generaciones, ya dígase de información financiera o quizá un libro de cocina, pues eso vale la pena. Pero si estás acumulando en novelas, por ejemplo, en vez de comprar esos libros nuevos, pues puedes ir a tu biblioteca local o los puedes comprar gratuitamente a través de las páginas de internet que te voy a poner debajo del video, para que puedas conseguir estos libros de una manera gratuita, tanto en página, en libro palpable, como en audiolibros. También puedes conseguir los libros electrónicamente en tu celular, tu tableta o tu computadora a través de amazon.com. Yo también soy culpable de tener muchísimos libros que me gusta leer, pero muchos de esos libros realmente son libros
que contienen información de cuando yo iba a la universidad y de información acerca de finanzas. También tengo muchísimos libros al lado de mi cama, pero son libros que puedo pasar a otras generaciones, a mis hijos cuando los tenga, para que puedan acaparar esa información financiera con la que puedan perpetuar la riqueza y la libertad financiera por generaciones. Tengo unos libros ahí que son estupidez número 3 por la cual gastamos dinero: las marcas. Si eres de las personas que te gusta usar ropa o consumir productos de marca, pues realmente el dinero que estás pagando es simplemente por la marca. Por ejemplo, esos teléfonos iPhone que son de Apple es más bien más que simplemente marca. Yo personalmente soy anti iPhone, no me gustan esos celulares porque encima de que sé que los hacen a muy poco costo, lo más que le puede costar a ellos hacer esos celulares son quizás $50, nos los venden a nosotros por 900 y esos celulares lo hacen fuera del país en en algún lugar donde tienen unos niños que ni siquiera le pagan más de 50 centavos la hora, poniendo todos esos celulares, y realmente no me gusta un aparato electrónico que yo no pueda arreglar. Más adelante le postearé un video en el que estoy arreglando mi celular. Creo que por ahí tengo una mesita en la que estoy arreglándolo porque alguien me le echó un mal de ojo y se me dañó de nuevo el celular. Pero yo puedo arreglar mi propio celular y por eso me gustan tanto los celulares Android, específicamente los Samsung. Son excepcionales. Incluso los celulares iPhone en su tienda electrónica de iPhone no tiene tantas aplicaciones como Android. También otra cosa es de que muchos de los celulares iPhone tú tienes que ir a una tienda física de Apple para arreglar esos celulares, y así es con todos sus equipos electrónicos, y a veces te toma semanas sin tú poder tener tu aparato contigo porque te lo están arreglando por ahí, te están cobrando muchísimo, específicamente si está fuera de la garantía. Pero basta de hablar de Apple, me fui por otro lado. Pero las marcas, no compres cosas de marca porque lo que realmente estás pagando es por esa marca en específico. Yo sé que a mí me gustan mis celulares Samsung, sé que es una buena marca, pero lo he comprobado y recomprobado de que son productos buenos. Pero por ejemplo, si vas a comprar por ejemplo cosas médicas, no vayas por la marca como por ejemplo Tylenol o Advil, y más bien ve por su contenido genérico. Por ejemplo, en el caso de Tylenol viene siendo acetaminofén y en el caso de Advil viene siendo ibuprofen. Si compra cosas médicas, por ejemplo, comprar cosas por marca realmente no conviene. Estás gastando más dinero simplemente por las letras del empaquete que dice la marca. Otra cosa por la cual gastamos estúpidamente dinero es en un reporte crediticio. No hay que pagar por un reporte crediticio para saber cuál es tu crédito. Con simplemente bajar en tu celular la aplicación de, por ejemplo, Credit Karma, tú puedes tener no solamente tu informe crediticio, sino muchas otras informaciones acerca de cuáles acreedores tú puedes aplicar para una hipoteca, de en cuánto se va deteriorando o el valor de tu vehículo, por ejemplo, en cuánto lo puedes vender, y muchas otras cosas más, oferta de tarjetas de crédito según tu nivel de crédito, muchísimas cosas importantes, información de finanzas. Esa aplicación es genial y puedes ver tu reporte de crédito tanto de TransUnion como de Equifax gratuitamente. Otra cosa por la cual gastamos estúpidamente muchísimo dinero es en tener una mascota. Si eres una persona que simplemente lo único que quiere buscar es tener un animalito que querer y que cuidar y mimar, pues simplemente vas a un hogar de refugio en donde tienen no solamente a perros y gatos, sino también a conejitos, y tienen pajaritos que necesitan la ayuda de personas como tú que les gustan los animales, y el único precio que debes de pagar es por quizá la castración del animal o por las vacunas que tienes que ponerle a animal por ley. Es mucho menor que la cantidad que gastarías al comprar un animal de pedigrí de pura raza. Si eres de las personas que, como yo, cuando empezó a aprender acerca de finanzas, te diste cuenta que estabas gastando estúpidamente en esta otra cosa que es los bancos, los fees, los cargos que muchos bancos le cobran a sus clientes por tener su dinero allí. Déjenme decirle esto, y quizá esto también les remueva los bancos. Cuando usted pone su dinero en un banco, el
banco no pone el dinero, aquí lo vamos a cuidar y a pasarle la manito. No, ellos toman tu dinero y lo invierten para hacer más dinero. Y el dinero que ellos hacen con tu dinero, con mi dinero, ellos se lo quedan. Y hacen esas monstruosidades de edificios y bancos y le pagan a muchas personas muchísimo dinero por simplemente levantarse, manejar a su oficina y sentarse allí todo el día haciendo absolutamente nada, porque hoy en día la mayoría de los bancos tienen todo, casi todo automatizado. Ellos toman tu dinero y lo invierten, así como nosotros tomamos nuestro dinero y lo invertimos, pero cuando perdemos de nuestro dinero. El banco, cuando invierte tu dinero y mi dinero y hace dinero, pues ese dinero se lo queda. El dinero que pierde, pues ese dinero que pierde, pues el Banco Central, que es la Casa de la Moneda, le manda dinero que genera de la nada para sustituir ese dinero. Por eso nosotros, cuando ponemos dinero en nuestro banco, pues estamos asegurados hasta $250,000. Eso quiere decir que si pusiste $250,000 en una cuenta de banco y lo perdiste todo por alguna X o Y razón, pues el gobierno te paga ese dinero. Pero es porque lo generan de la nada. Entonces, no es justo que tú pongas dinero en un banco y que ellos usen ese dinero para hacerse más ricos y encima te estén cobrando a ti por tener tu dinero con ellos que ellos están usando para hacer dinero. Aplica a todo tipo de programa en el cual no hay ningún tipo de cargo. Por ejemplo, si hay que tener una X cantidad de dinero en la cuenta para que no te den esos cargos de mantenimiento de seguramente $15 al mes, pues deja esa cantidad de dinero allí. O dile al banco de que te interesa de que tu cuenta tenga un cap, tenga un límite en el que, por ejemplo, si por alguna razón sin darte cuenta usaste todo tu dinero en esa cuenta, no se vaya en rojo. Obviamente este tipo de táctica y técnica que te acabo de dar ahora al referente de los bancos, ellos no te lo van a decir a ti, no te lo van a mencionar, porque simplemente van a esperar de que ignores esta información y ellos poder cargarte por usar tu dinero para ellos hacerse ricos. Así que mucho ojo. La otra cosa con la que estúpidamente gastamos muchísimo dinero es en aseguranzas de bajo deducible. Aparentemente estás gastando menos dinero, pero realmente gastas más dinero a la larga porque tienes que esperar hasta gastar muchísimo dinero antes de que el seguro intervenga en tu necesidad de seguro. Por eso es mejor tener una cuenta de seguro de alto deducible, en el que estás de frente pagando un poquito más, pero cuando necesitas ese seguro, el seguro entra más rápidamente y no tienes que esperar a que salga una cantidad tan grande de dinero de tu bolsillo para que el seguro entre y te ayude para lo que sirve, para lo que es el seguro. Yo realmente, personalmente, odio los seguros. Todos los seguros que sean ya de seguro de carro, seguro de hogar, seguro médico, porque es como que yo siento que estoy pagando por un producto que nunca recibo. Es como tener una tienda de manzanas en la que tú tienes clientes que te pagan mensualmente un dinero en el caso de que en algún día, si no tienen comida, pues tengan manzanas que puedan usar. Pero tú nunca tienes que darle manzanas. Es rara veces que le das manzanas. En fin, pero como las aseguranzas le han pagado al Congreso millones de dólares en lo que se llaman lobbies, pues legalmente tenemos que tener seguros y estamos obligados legalmente a tener esos seguros. Otra cosa en la que estúpidamente gastamos dinero sin darnos cuenta es en los intereses de tarjetas de crédito. Los intereses de tarjeta de crédito pueden ser de 8% a 25%, 8, 14, 25% de interés mensual. Y esos intereses van haciendo intereses sobre los intereses. Y muchas personas caen en esta trampa y nunca terminan de pagar su tarjeta de crédito. E incluso afecta su puntaje de crédito de una manera negativa. Entonces, cuando van a tener una deuda de tarjeta de crédito, asegúrense de primero tener el dinero o una entrada segura de dinero cada 2 semanas o cada semana de su trabajo o su negocio o su fuente de ingreso para pagar estas deudas y pagarlas lo más rápido posible o de sopetón si pueden. Por ejemplo, yo únicamente uso mi tarjeta de crédito. Mi tarjeta de crédito es lo mejor del mundo porque es un dinero que yo uso del banco. Así como el banco me usa a mí para ellos hacerse millonarios,
Yo pues lo que hago es que uso el sistema a mi ventaja. Tengo todo mi dinero en cuentas de banco que no pago ningún tipo de cargo porque sigo las leyes y las reglas que ellos tienen para evitar esos cargos, y uso sus tarjetas de crédito que me dan dinero por usar la tarjeta de crédito. Inmediatamente la uso, pues la pago y ellos me dan dinero porque el sistema así es como lo permite en estas tarjetas de crédito de puntos que me dan 1.5 puntos por cada dólar que uso al usar la tarjeta de crédito en cosas que necesito, no en cosas que quiero, que eso es la diferencia. Entonces, por eso inmediatamente yo sé qué cantidad usé, pues pago todos los meses el total de la deuda de la tarjeta de crédito, o progresivamente cada mes pago mucho más del mínimo en los casos en el que son miles de dólares que debo en cosas que necesitaba, y pago mucho más del mínimo cada mes para reducir o eliminar del todo esos intereses de la tarjeta de crédito. Si tienes deudas, las deudas principales que debes eliminar son las deudas más pequeñas y las deudas que tienen que ver con tarjetas de crédito, porque son los que tienen la mayor cantidad de intereses. Otra cosa que estúpidamente gastamos el dinero es en una preparación básica de taxes. Hoy en día lo que no sabes es porque no te interesa aprenderlo. Tu celular, a través de YouTube, puedes entrar a Cultura Financiera y ver muchas informaciones que te pueden ayudar a incrementar tus finanzas simplemente al suscribirte al canal, cliquear ese botón de like, cliquear la campanita para recibir notificaciones cada vez que posteo un video, y de comentar cualquier tema que te interese, que yo te hable de la manera menos aburrida posible sobre estos temas tan aburridos, pero que a mí me encantan tanto hablar. Y uno de ellos es de no pagarle a una persona experta en impuestos por tus impuestos. Hoy en día hay muchas páginas en las cuales te hacen tus impuestos gratuitamente, o que simplemente puedes pagar mínimo de quizás $25 o hasta $50 si aseguras tus taxes, tus impuestos, al hacerlo por ti mismo, por ti misma en el internet. Y no necesitas saber absolutamente nada, porque el sistema de estas páginas de internet te dicen paso a paso lo que debes hacer y por qué lo estás haciendo, o si es necesario que lo hagas. Y simplemente tienes que llevarte del sistema y lo haces. Yo he hecho mis taxes por años y me he ahorrado quizás ya miles de dólares en pagos de preparación de impuestos por un experto que me puede cobrar hasta $300 por algo que yo puedo hacer por mí mismo por simplemente pagar $25. Así que pues el ahorrarme 200 y pico de dólares es mucho más que suficiente incentivo para ti, para que no sigas gastando de una manera tonta por estos servicios básicos de impuestos que tú misma puedes hacer. Debajo voy a postear páginas en las que tú puedes hacer este tipo de cosas de impuestos por ti mismo, por ti misma, para que cada año puedas ahorrarte cientos de dólares al hacer tus impuestos. Otra cosa por la cual gastamos también estúpidamente es en cargos de envío. Yo, como les he mencionado, uso mi tarjeta de crédito mucho en muchas cosas que compro a través de la internet, porque siempre me gusta comparar diferentes compañías y comprar ese artículo al menor costo posible. Y en ese costo incluyo también el costo de yo tener que viajar en mi vehículo y gastar gasolina en ida y vuelta hasta llegar allí y obtener ese producto. Más bien prefiero que me llegue a mi casa y me ahorro mucho más dinero al obtener información de diferentes lugares donde venden el mismo producto. Y entre esos ahorros está el envío, los gastos de envío. Si es algo que no necesito inmediatamente, hoy en día la gente es muy ansiosa y le gusta obtener todo ya, pues si no es algo que realmente necesitas súbitamente, el que ese objeto te llegue al día siguiente o 2 días después no vale la pena. Espera que te llegue quizá en una semana, 5 o 6 días, muchas veces dura hasta 3 días, y no tienes que pagar por ese envío, por el shipping and handling, cuando vas a comprar algo por el internet. Yo, por ejemplo, uso mucho Amazon. Hay muchas personas que pagan $100 al año por Amazon, creo que eso es lo que están cobrando, o quizás más al año, para que puedan tener la capacidad de que cuando compran algo le llegue al siguiente día. Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar a través de Amazon, sé de que si compro en mi orden de compra
artículos que suman más de $25, pues el envío de esos artículos, al totalizar más de $25, el envío es gratis y me llega en la misma cantidad de tiempo que una persona que paga todo el tiempo $100 al año. Pues como no compro tan seguido, pues creo que es un dinero que me estoy ahorrando y de todos modos obtengo lo que quiero en un módico espacio de tiempo sin tener que pagar extra. Si tienes hijos, eres padre o madre y estás asegurando a tus hijos, a menos de que tus hijos sean gente famosa que hacen dinero simplemente por existir, como hay mucha gente que existe hoy en día en Instagram, que simplemente por tirarse una foto pueden cobrar hasta $100,000 por esa foto, un trabajo de 30 segundos, me tiro la foto, la posteo, dame $100,000, ya, esa gente existe. Pues a menos que tengan un hijo así, pues no es necesario que lo asegures, porque las aseguranzas simplemente sirven, en este caso, si estás asegurando a tus hijos, para poder obtener la pérdida de ingresos que te genera al a tu hijo o tu hija estar enfermo, enferma o indisponible para hacer todo esos tipos de trabajillos con los cuales hace todo ese dinero. Así que si tu hijo o tu hija no es famoso, famosa, pues no es necesario que lo asegures, a menos de que tu hijo o tu hija tenga una enfermedad, obviamente, que lo amerite. Y por último, la otra cosa por la cual gastamos estúpidamente el dinero es en muchas otras cosas. Hay páginas como Craigslist o Facebook en las cuales las personas venden cosas ya usadas o semi usadas o casi nuevas a un valor mucho menor al que te costaría nueva, y simplemente tienes que ir a buscarla, o quizás a un vecino que te la está vendiendo y quede cerca y te ahorra un dinero allí en esos tipos de artículos que cuestan mucho dinero. Personalmente a mí no me gusta comprar cosas usadas, específicamente cosas electrónicas, porque me gusta que tengan su garantía de fábrica y la garantía también que le compro extra por encima de la de fábrica. Y me gusta comprar ese tipo de cosas nuevas. En el caso de que se dañen, tengo técnicos que me la puedan arreglar, me pueden dar una nueva o me pueden devolver el dinero, lo cual son cualidades que no puedes obtener al comprar cosas electrónicas de una persona ya en un método de segunda mano. Así que yo prefiero siempre comprar mis cosas nuevas, y si cuestan mucho dinero, pues espero hasta el viernes negro, el Black Friday, en el que muchos de esos artículos, tanto en línea, en el internet, como en la tienda, han bajado de precio drásticamente, y prefiero esperar hasta ese entonces, hasta finales de octubre, y comprar las cosas caras, ya sean electrónicas, ese tipo de cosas, en ese momento. Bueno, espero les haya gustado el video. Recuerden darle like, de suscribirse, darle el botón de like, si ese botón que va así, tú le haces clic, para que el algoritmo de YouTube pueda ayudar al canal a crecer y estos videos puedan llegar a mucho más gente en la comunidad latina que tanto necesita de esta información de finanzas. Recuerda de suscribirte y de darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo poste un video. De dejar tu comentario para cualquier tipo de tema que te gustaría que yo hable más adelante en videos futuros. Y ya esto es todo, hasta la próxima. Los veo en el próximo video de Cultura Financiera. Mi nombre es Roque Jr. Chao, chao.